I want to welcome everyone on behalf of the Inter-American Commission on Human Rights to this hearing, which will look at the human rights situation of indigenous peoples in Nicaragua. We have a number of petitioning organizations, and I'm actually going to allow them to introduce themselves and their delegations. And we also have the ambassador to the OAS for Nicaragua with us and his delegation here to respond on behalf of Nicaragua. The goal of this hearing is to provide information on the human rights situation of indigenous peoples in Nicaragua, specifically with respect to their ancestral lands and territories, their ways of organization, and their right to consultation and participation. I'm joined today by the Rapporteur for the Rights of Indigenous Peoples and the First Vice President, Commissioner Rosemarie Antoine, as well as Commissioner James Cavallaro. I have recently assumed responsibility as Country Rapporteur for Nicaragua. A warm welcome to you all, and can I invite the petitioners to make your presentation to us and introduce yourselves as well. Muchas gracias, señora Presidente. Queremos agradecerle en primer lugar por el otorgamiento de esta importante audiencia y el importante tema no solo para Nicaragua, sino para la región. Mi nombre es Luis Carlos Wob y vengo de parte de SEGIL. En la mesa me acompañan Lottie Cunningham por parte de Sejutcan, Santiago Tomás por parte del Gobierno Territorial Rama y Creol, María Luisa Costa por parte de Calpi y Mauro Ampie por parte del CENIT. Nicaragua es una nación multiétnica que posee una población indígena de aproximadamente el 9% del total nacional, cuyos territorios representan alrededor del 51% del territorio nicaragüense. La mayor parte de la población indígena y afrodescendiente está concentrada en el Caribe, territorio compuesto por misquitos, sumo-mayagnas y ramas, así como comunidades étnicas afrodescendientes creole y garífuna. Asimismo, en el Pacífico Centro y Norte se encuentran los Naoa Nicarao, Cacaópera Matagalpa, Siu Sutiaba y Chorotega Nahua Mange. Si bien los pueblos indígenas se han mantenido reivindicando y exigiendo históricamente el respeto de sus derechos, es desde hace 35 años cuando en Nicaragua se dan las primeras respuestas jurídicas a su situación, con el reconocimiento de algunos derechos a través de la aprobación del Estatuto de Autonomía de las regiones de la costa atlántica. Estas demandas que al día de hoy se mantienen son principalmente el reconocimiento de sus territorios, su cultura e identidad, así como el respeto a sus propias formas de organización sin injerencia de los gobiernos locales y partidos políticos. Asimismo, en relación al marco legislativo interno sobre la materia, existe una serie de normas que no solo reconocen la existencia de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, sino que garantizan el derecho de propiedad comunal ancestral a sus recursos naturales y a sus propias formas de identidad cultural, lingüística y organizativa. Sin embargo, y subrayo esto, la misma no se hace efectiva, perjudicando el ejercicio de derechos y libertades de estos pueblos. A continuación, se expondrá en primer lugar la violación al derecho a los territorios ancestrales de los pueblos indígenas. En segundo lugar, se hará referencia a la violación del derecho a la consulta previa y libre informada. En tercer lugar, se observará la situación de precariedad en el que se encuentran los buzos misquitus. Y finalmente, se expondrá la injerencia partidaria del gobierno en la toma de decisiones de los asuntos que concierne a los pueblos indígenas y la ausencia de una ley específica para las comunidades del Pacífico Centro y Norte. Cedo la palabra a mi colega Lottie Cunningham. Buenas tardes. Quiero referirme a la violación al derecho de los territorios ancestrales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la costa caribe de Nicaragua. La Ley 445, Ley de Régimen de Propiedad Comunal de la Costa Caribe en Nicaragua, regula el proceso de titulación de los territorios indígenas y afrodescendientes que establece 5 etapas. La primera etapa de diagnóstico y presentación de solicitud. Segunda etapa de solución de conflicto. Tercera etapa de medición y amojonamiento.
cuarta etapa de titulación y quinta etapa de saneamiento. Al respecto, se ha avanzado hasta la cuarta etapa referida a la titulación, con 21 territorios titulados. Sin embargo, queda pendiente implementar la quinta y última etapa para procurar su efectiva seguridad jurídica. Cabe referir que esta etapa de saneamiento territorial se refiere a la obligación del Estado, en coordinación con las autoridades comunales y territoriales, de implementar un procedimiento destinado a garantizar el ejercicio pleno del derecho de propiedad comunal a través de la regularización jurídica o administrativa de terceros, personas naturales o jurídicas asentadas dentro de los territorios indígenas y afrodescendientes. Asimismo, la colonización y devastación de los recursos naturales sobre los territorios indígenas y afrodescendientes es acelerada e incontenida, poniendo en grave peligro la subsistencia de estos y sus posibilidades de desarrollo. Es decir, después de 11 años de haber entrado en vigencia la Ley 445, aún los pueblos no tienen seguridad jurídica y efectiva respecto a sus territorios. El avance de la invasión de terceros ha aumentado la inseguridad, teniendo como resultado enfrentamientos entre indígenas y colonos, causando asesinatos y lesionados. En este contexto, el 2 de octubre de 2012, los indígenas del territorio Amazao, conocido como Awastigni, solicitaron a esta ilustre comisión el otorgamiento de medidas cautelares por el riesgo en el que se encuentran por los enfrentamientos con colonos que invaden sus territorios, ante lo cual le solicitamos a esta ilustre comisión una respuesta al respecto. Dentro de los casos más graves de invasiones de terceros, precisamente se encuentra el de la comunidad de Awastigni, comunidad a la que se reconoció la violación de sus derechos territoriales en sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2001. Esta situación se ilustra al contrastar el diagnóstico inicial realizado por el Estado, donde se observa que aproximadamente 43 familias las que se encontraban en dicho territorio en 2003. Sin embargo, luego de entregado el título de propiedad, aumentaron las invasiones, encontrándose en 2012 a 424 familias. Lo alarmante es que las pretensiones de ocupación de estos terceros se extienden a más del 91% del territorio de Awastigni. Por otro lado, cabe manifestar que durante 2013, a consecuencia de múltiples demandas de tutela de derechos de los pueblos indígenas, el Estado de Nicaragua creó una comisión que tiene como mandato cumplir con la etapa de saneamiento antes referida. Sin embargo, hasta el momento, dicha comisión, además de no haberse conformado, no ha previsto ser integrada por los gobiernos territoriales, ni indígenas ni afrodescendientes, por representantes de cada pueblo, promoviendo así la centralización de decisiones en el Estado de Nicaragua. Asimismo, la organización que yo dirijo facilitó un proceso con los 23 territorios indígenas y afrodescendientes, conformado por 289 comunidades indígenas y afrodescendientes, para implementar una iniciativa de espacios de diálogo para proponer, consensuar y validar un proyecto de manual de saneamiento territorial que permita hacer posible la última etapa del proceso de legalización de sus territorios. Como parte de esta iniciativa, el 31
21 de octubre de 2013 se entregó el proyecto a la Comisión de Asuntos Étnicos de la Asamblea Nacional y a la Procuraduría General de la República. No obstante, el Estado de Nicaragua hasta el momento no se ha pronunciado al respecto. Cedo la palabra al señor Santiago Tomás. Buenas tardes. En relación de violación de derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado, en mi calidad de presidente del Gobierno Territorial Rama Criol, presento la perspectiva indígena de la falta de consulta, por ende, de consentimiento previo, libre e informado, en la construcción de infraestructura de megaproyectos y en la implementación de proyectos de industria extractivas en nuestros territorios. El caso más relevante para el territorio Rama y Criol se refiere a la concesión para la construcción de una vía fluvial que uniría el Mar Caribe con el Océano Pacífico, denominado el Canal Interoceánico de Nicaragua, de 286 kilómetros de longitud, 3 veces más largo que el del Canal de Panamá, y con un presupuesto de $4.000 millones, cuyas concesiones fue otorgada sin licitación pública en junio de 2013 mediante la aprobación en menos de 72 horas de la Ley 840. Sin duda, este megaproyecto trastornará la dinámica social, espiritual y cultural de los pueblos indígenas y afrodescendientes, afectando las actividades para su autoconsumo, indispensable para la seguridad alimentaria de nuestro pueblo. La ley aprueba el megaproyecto, afecta directamente a 40% de nuestro territorio y la expropiación de la misma, en violación del régimen legal, y establece la inalienabilidad de la tierra indígena. Las principales áreas afectadas serían las comunidades de Monkey Point, donde se proyecta construir un puerto de agua profunda, y la isla de Ramaquí, donde habitan la mayor parte de los pueblos indígenas Rama, mientras las otras comunidades afrodescendientes y Miskito quedarían aisladas unas de otras, y sus posibilidades de subsistencia se verían drásticamente reducidas. Sobre la situación del Canal Interoceánico, el GTRK, junto a las comunidades Criol de Monkey Point y Miskito de Tasbapauni, así como el gobierno comunal de Bluefield, hemos enviado en febrero de este año 2014 a la Honorable Comisión una solicitud basada en el artículo 41 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y actualmente esperamos su respuesta. Otro caso donde se observa el incumplimiento de llevar a cabo esta consulta es el de la concesión de exploración y explotación de petróleo y gas natural a la empresa estadounidense MKJ Exploraciones Internacionales S.A., que se dio la concesión a Noble Energy Limited. Las exploraciones se realizan en 2 áreas. En el Mar Caribe, el Banco Taira, a 120 kilómetros al este-sureste de Bilwi, y el Banco Isabela, a 170 kilómetros al noreste de Bluefields. Al respecto, queremos informar a esta ilustre comisión que 60 comunidades indígenas afrodescendientes son afectadas directamente por el impacto social, cultural y ambiental causado sobre la explotación y exploración petrolera que allí se realiza. Las omisiones del Estado en materia de consulta a pueblos indígenas y afrodescendientes desconocen nuestra relación con los territorios y las estructuras sociales que construimos en ellos. Y específicamente en el caso del GTRK, estamos abiertos a escuchar al gobierno de Nicaragua y buscar conjuntamente un consenso sobre el tema del canal interoceánico. Cedo la palabra a la doctora María Luisa Acosta. Muy buenas tardes. En relación a la situación de los trabajadores indígenas del buceo, hace aproximadamente 30 años se inició la pesca de langosta con fines comerciales en la costa caribe de Nicaragua. El 99% de los trabajadores del buceo son miembros del pueblo Miskito.
Los hombres misquitos participan tradicionalmente del buceo a pulmón, en profundidades no superiores a los 40 y 60 pies. No obstante, el alto valor comercial de estos mariscos se implementó, por el alto valor de estos mariscos se implementó la captura semi-industrial por medio del buceo. Debido a la sobreexplotación de langosta y a la consecuente escasez de la misma, los botes pesqueros han incursionado en mayores distancias y profundidades, aumentando el riesgo de los buzos a sufrir accidentes y afectaciones a su salud. Los buzos trabajan en promedio de 12 a 17 días en el mar, en condiciones de hacinamiento, con sesiones de buceo de más de 12 horas diarias en alta mar. Las normas mínimas de supervisión de la relación laboral, con normas mínimas de supervisión de las relaciones laborales tales como contratación, seguridad e higiene ocupacional y seguridad social son obviadas. Por ejemplo, no se implementan normas básicas de seguridad como bucear con una pareja en el agua, el acceso permanente al barco equipado con sistemas de emergencia y evaluación física en casos de accidentes, así como contar con compresores y tanques, reguladores y otros aparatos de control en buen estado. Los frecuentes accidentes que los buzos han tenido como consecuencia que un gran número de estos hayan resultado con discapacidades físicas permanentes, progresivas e irreversibles, hayan desaparecido en el mar o hayan muerto. La falta de información sobre los riesgos, entrenamiento, equipo adecuado, relación y políticas estatales, así como la ausencia de alternativas laborales y económicas en la zona, aunadas a las características culturales, lingüísticas y étnicas de los trabajadores del buceo, son consideradas las causas más inminentes de esta problemática. A raíz de varias denuncias publicadas, denuncias públicas realizadas por la ONG que dirijo, en febrero del 2007 fue aprobada la Ley 613, que establece que la captura de langosta debe realizarse por medio de trampa, prohibiendo la captura por medio del buceo a partir de del 2011. Sin embargo, en febrero del 2011, la Asamblea Nacional suspendió por 2 años tal prohibición, es decir, hasta el 22 de febrero del 2013. Cumplido este plazo, en marzo de 2013, el Estado aprueba una prórroga hasta el 2016, aduciendo nuevamente la falta de capacidad económica para cumplir con las normas de protección e higiene ocupacional del buceo o para implementar un plan de reconversión ocupacional, a pesar de que la industria aporta en un año hasta $37 millones de Estados Unidos al sector exportador del país. Con esta nueva prórroga, el Estado nicaragüense continúa sin tomar medidas para cumplir con su obligación de garantizar estándares mínimos de seguridad ocupacional, manteniendo así de manera sistemática y reiterada en situación de riesgo la vida e integridad personal de los buzos misquitos de la costa Caribe. A continuación cedo la palabra al doctor Mauro Ampie. Los pueblos indígenas participan en las elecciones que se convocan en sus comunidades y en las que promueve el Estado. En las que convoca el Estado únicamente presentan candidatos los partidos políticos, como lo establece la ley electoral desde el año 2000, excluyendo las propias formas de organización y participación de estos pueblos. Ese fue el caso de Yátama, ampliamente conocido y resuelto por los órganos del sistema interamericano. A 8 años de dictada la sentencia, el Estado continúa incumpliéndola, afectando el derecho de estos pueblos a participar según sus tradiciones y costumbres, y permanecen también prácticas contrarias a la participación, que son violaciones a la libre determinación, las cuales expresaremos de la siguiente forma. En la dinámica de los partidos políticos, los derechos de los pueblos indígenas son un apéndice de su estrategia y de los planes de gobierno, debilitando a las organizaciones indígenas. Lo anterior afecta las posibilidades de desarrollo según su visión y tradiciones. En la intervención directa del Frente Sandinista, partido actualmente en el gobierno, en los asuntos internos y las estructuras de las organizaciones indígenas, con el fin de imponer a sus militantes activos. En la permanencia o legalidad de las juntas directivas indígenas, cuando éstas contradicen los intereses económicos o políticos del partido de gobierno. El CENIDE ha conocido casos en los que se promueven y se financian campañas de acoso en contra de los líderes indígenas, instrumentalizando a las instituciones del Estado en favor de sus intereses. Un ejemplo de lo anterior
es lo sucedido con la Junta Directiva de la comunidad de Monkey Point en la región autónoma del Atlántico Sur, asediada por operadores políticos de la zona que amenazan con destituirla por la negativa de permitir el ingreso de técnicos para realizar estudios de factibilidad para la construcción de un puerto de aguas profundas. Similar situación vive el gobierno comunal creole de Bluefields. Los gobiernos indígenas y afrodescendientes celebran elecciones de sus autoridades, conforme lo establecido en la Ley 445. Esta elección debe ser observada por un representante del Consejo Regional Autónomo, quien debe emitir una certificación sobre la misma. En el caso del gobierno comunal creole de Bluefields, estuvo presente el delegado del Consejo Regional, sin embargo no extendió la certificación, por lo que procedió a extenderla la presidenta del Consejo. Este acto fue recurrido de amparo sin agotar la vía administrativa y aún así el Tribunal de Apelaciones mandó a suspender la certificación. En las elecciones regionales realizadas el pasado 2 de marzo, fueron convocados los partidos políticos nacionales y los partidos políticos regionales. La mayoría de los candidatos electos fueron propuestos por el partido gobernante, quien además domina el Consejo Supremo Electoral, responsable de todas las elecciones irregulares desde el año 2008. Yatama denunció que el Frente Sandinista obstaculizó el voto de sus simpatizantes, a quienes en muchos casos ubicó en otras juntas receptoras de votos sin notificación alguna. El objetivo principal de esta acción fue obtener la mayoría de los 90 cargos a elegir. Según la proclamación de electos, el Frente Sandinista obtuvo amplia mayoría en ambas regiones, asegurándose la hegemonía y allanando de esta forma el camino para disponer libremente de los recursos naturales de la región. Por ello, Yatama decidió romper con la alianza política que desde el año 2006 tenía con el Frente Sandinista, separando sus 2 diputados de la bancada de dicho partido en el Parlamento. Por otro lado, especial gravedad reviste la situación de los pueblos del Pacífico Centro y Norte, que a diferencia de los pueblos del Caribe no cuentan con una ley que reconozca sus derechos ni estatus legal para sus autoridades tradicionales. El Comité de Naciones Unidas para la Discriminación Racial ha reiterado al Estado nicaragüense su invitación para la incorporación y consideración de estos pueblos en las políticas de Estado, así como la adopción de una ley específica que reconozca, promueva y proteja sus derechos. Hace más de 6 años se encuentra en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para regular el régimen jurídico de estos pueblos sin que a la fecha haya sido discutido. Para finalizar, pedimos a la Honorable Comisión solicite al Estado apruebe de inmediato el procedimiento para el saneamiento descrito en el manual presentado a la Asamblea Nacional y a la Procuraduría General de la República para concluir la legalización de los territorios de las comunidades indígenas. Cree un mecanismo de consulta con el principio del consentimiento previo, libre e informado para aplicarlo a los procesos de otorgamiento de las concesiones. Garantice el derecho a la vida y la integridad física de los indígenas Miskitu que realizan la práctica del buceo. Adopte políticas públicas inclusivas para los pueblos indígenas del Pacífico, Centro y Norte de Nicaragua, así como la aprobación de una ley que regule su situación jurídica. Lleve a cabo la reforma electoral ordenada por la sentencia en el caso Yatama y finalmente insista al Estado en la solicitud realizada ya hace varios años para que autorice una visita de la Ilustre Comisión Interamericana para verificar esta situación y solicitamos además a la Comisión retome esta información en su comunicado de audiencias. Muchas gracias. Thank you very much, petitioners. Ambassador, can I invite you to respond? Muchas gracias, señora presidenta. De nuevo, quiero saludar a la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a los honorables magistrados que nos acompañan, igualmente a los distinguidos representantes de las organizaciones indígenas y del CENIT y el CEGIL presentes en la sala. El Estado de Nicaragua, a través del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, desea reiterar ante esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos su compromiso y voluntad de respetar y promover el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos en nuestro país, en particular los derechos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la costa caribe de Nicaragua. Nuestro Gobierno, desde el inicio de su mandato, estableció como una de sus prioridades fundamentales la creación gradual de condiciones legales, sociales y materiales para garantizar la restitución, promoción y el disfrute de los derechos humanos de los y las nicaragüenses, pese a las limitaciones económicas y materiales que nos impone nuestra
condición de país pobre. Nos hemos empeñado a lo largo después de 17 años de administraciones de gobiernos neoliberales, nos hemos empeñado ahora en la restitución de estos derechos que habían sido olvidados por estas administraciones, y en este empeño justo y solidario nos hemos propuesto la restitución de los derechos ancestrales de las comunidades indígenas en Nicaragua, lo que continúa siendo una prioridad y política fundamental del gobierno nicaragüense. Esto contrasta con la actitud asumida por los gobiernos anteriores que nos precedieron y de los cuales obviamente no realizaron ningún progreso en esta dirección. Ningún gobierno de épocas pasadas ha dado muestra de la incuestionable voluntad del actual gobierno, presidido por el comandante Daniel Ortega Saavedra, por cumplir con esa aspiración de justicia y demanda histórica de nuestros hermanos indígenas. Fue durante el primer periodo de la Revolución, en los años 80, que se estableció la autonomía para las comunidades de la costa atlántica, la que se plasmó a través de la Ley 28, Estatuto de Autonomía de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua, en la que se reconoce la existencia de una jurisdicción especial en esa zona, regida de acuerdo a la tradición de los pueblos indígenas que las habitan, y se establecen atribuciones jurídicas, políticas y administrativas, económicas, a los consejos regionales. Esta autonomía regional basada en esta ley establece que todos los grupos étnicos tienen iguales derechos con independencia del número o nivel de desarrollo, y les otorga la capacidad de legislar en función de promover el desarrollo de los ciudadanos caribeños. A nivel constitucional, el artículo 5 establece que son principios de la nación nicaragüense el reconocimiento a los pueblos originarios y afrodescendientes de su propia identidad dentro de un Estado unitario e indivisible, y el reconocimiento de las distintas formas de propiedad. De manera particular, nuestra Carta Magna destina un capítulo especial en el que se consagran los derechos de la comunidad de la costa caribe, entre los que instituye que las comunidades de la costa son parte indisoluble del pueblo nicaragüense, gozan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones. Tienen el derecho de preservar y desarrollar su identidad cultural en la unidad nacional, a dotarse de sus propias formas de organización social y administrar sus asuntos locales conforme a sus tradiciones. El Estado, además de reconocer las formas comunales de propiedad, reconoce el goce, uso y disfruto de las aguas y bosques, sus tierras comunales, sus derechos a la libre expresión y preservación de su lengua, arte y cultura. Este es un compromiso que nuestro gobierno ha asumido, que ningún gobierno anterior lo ha hecho, y estamos trabajando precisamente en restituir los derechos de los pueblos indígenas y responder a las demandas de titulación de las tierras y territorios de los pueblos indígenas y comunidades étnicas, ¿verdad? De esta forma, en Nicaragua, en el mes de mayo, en mayo del año 2010, firmamos el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. En estos 7 años de gestión, nuestro gobierno se ha empeñado en restituir el derecho a la propiedad comunitaria de nuestras comunidades, con el objetivo de restablecer el derecho de propiedad sobre 22 territorios indígenas. Entonces tenemos que en estos 7 años se hemos titulado inscribiendo 21 títulos de propiedad comunitaria que incorporaron a 36.389.32 kilómetros cuadrados, representando aproximadamente el 31% del territorio nacional y el 52% del territorio de la costa caribe de Nicaragua. Con ello se benefició a 294 comunidades, restituyendo derechos a 211.041 habitantes, equivalente a 35.174 familias indígenas y afrodescendientes. De estos 21 territorios titulados e inscritos, 15 títulos han sido entregados beneficiando a 214 comunidades en un área de 22.479 kilómetros cuadrados, restituyendo derechos a 141.124 habitantes, que significan 23.521 familias indígenas y afrodescendientes. Esta área representa el 19% del territorio nacional y el 32% del Caribe y zona del régimen especial, y se refiere a los siguientes territorios. Estamos hablando de 3 territorios en la zona del régimen especial: Alto Huanqui, Bocay y Raití, 10 territorios en la región autónoma Atlántico Norte, 2 territorios en la región autónoma Atlántico Sur. 6 territorios titulados están en proceso de entrega, integrados por 80 comunidades en un área de 13.910 kilómetros cuadrados,
para restituir derechos a 69.917 habitantes que corresponden a 11.653 familias indígenas y afrodescendientes. Esta área titulada y en proceso de entrega representa el 12% del territorio nacional y el 20% del Caribe y zona del régimen especial. Y esto comprende 5 territorios en la región autónoma Atlántico Norte y un territorio en la región autónoma del Atlántico Sur. Para completar los 22 territorios indígenas que contempla el Plan de Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, se encuentra un territorio de 1.474.52 kilómetros cuadrados ubicado en la región autónoma Atlántico Norte en proceso de titulación, integrado por 10 comunidades para restituir derechos a 9.662 habitantes, que corresponden a 1.610 familias. Esta área representa el 1% del territorio nacional y el 2% del Caribe y zona del régimen especial. Es decir, se ha estado trabajando en la materia y dando cumplimiento a la ley establecida para regular esta situación. La ardua tarea de garantizar a los pueblos indígenas y comunidades étnicas el pleno reconocimiento de los derechos tradicionales y sus recursos naturales se ha logrado poco a poco con la demarcación y titulación de las mismas dentro del marco legal que establece la ley número 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas de las Regiones Autónomas de la Costa Atlántica de Nicaragua, en la que hizo mención la peticionaria, ¿verdad? Y nos describió incluso las fases que se sigue en la ley. De esta manera, encontramos en nuestra Constitución Política, en el párrafo 5 del artículo 5, que establece la solidaridad entre las y los nicaragüenses debe ser un accionar común que conlleve a abolir prácticas excluyentes y que favorezcan a los más empobrecidos, desfavorecidos y marginados, como sentimiento de unidad basado en metas e intereses comunes de nación, siendo que la colaboración y ayuda mutua promueve y alienta relaciones de entendimiento, respeto y dignificación como fundamento para la paz y la reconciliación entre las personas. El proceso de restablecimiento del derecho a la propiedad comunal de los pueblos indígenas ha debido realizarse de forma gradual y en conjunto con todos los actores involucrados. O sea, es una actividad compleja que requiere de tiempo y requiere de la presencia de todos los actores involucrados en esta temática. Diversas instituciones estatales, autoridades comunales, indígenas, asamblea comunal, ¿verdad?, están involucradas en esto, resolviendo los conflictos con los terceros mediante un proceso que garantice el restablecimiento total de derechos de unos sin afectar los derechos fundamentales de otros, ¿verdad? Hay que destacar que hemos encontrado precisamente, luego de 16 años de abandono de las demandas de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la costa caribe, hemos encontrado precisamente una situación que nos ha sido heredada, que ahora de alguna manera estamos tratando de resolver, ¿verdad? No sin antes destacar las complejidades que conlleva la resolución positiva de esta temática. La ley número 445 observa disposiciones que regulan y prevén las acciones con respecto a 4 posibles situaciones de terceros en relación a las tierras comunales. Estas son: los derechos de propiedad y ocupación histórica de las comunidades indígenas y étnicas prevalecerán sobre títulos emitidos a favor de terceros que nunca la han poseído y que a partir de 1987 pretendan ocuparla. El tercero que posea título agrario y que ha ocupado y poseído esta tierra tiene pleno derecho de continuarla poseyendo y en caso de que pretenda enajenarla, deberá vender las mejoras a la comunidad. El tercero que ha recibido título agrario con algún vicio de forma o fondo será indemnizado para que devuelva las tierras a la comunidad indígena afectada. Los terceros en tierras indígenas sin título alguno deberán abandonarlas sin indemnización y en caso que pretendan permanecer en ellas, deberán pagar un canon de arrendamiento a favor de la comunidad. En la misma ley, en el artículo 59, la última etapa, que es la de saneamiento que habló la distinguida representante de la peticionaria, se establece que cada una de las comunidades, una vez obtenido su título, podrá iniciar la etapa de saneamiento de sus tierras en relación con terceros que se encuentran dentro de las mismas. Por medio del decreto presidencial número 15-213 del 2013, se creó la Comisión Interinstitucional para la Defensa de la Madre Tierra en territorios indígenas afrodescendientes del Caribe y Alto Huanqui, Bocay, el cual tiene por objeto dar cumplimiento a la última etapa establecida en la ley número 445.
Esta comisión institucional está conformada por las autoridades de gobierno central y sectores representativos de las sierras centrales y tienen entre sus facultades articular acciones para considerar los derechos ancestrales de propiedad en los territorios indígenas y adoptar las medidas que se acuerdan en los territorios indígenas en conjunto con las autoridades comunales y territoriales. Se han abierto algunos procesos de investigación por parte de la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia en contra de 30 abogados y notarios señalados por la Procuraduría General de la República de haber elaborado escrituras fraudulentas o ilegales en transacciones de tierras en la Reserva Biosfera de Bozaguas, y de igual forma se investigan los registros de propiedad de Wilby, Las Minas, Bluefield, Jinotega y Puerto Cabezas. Se destituyó al registrador público de la propiedad inmueble y mercantil de Wilby, región autónoma Atlántico Norte, por haber inscrito de forma anómala propiedades comunales a favor de terceros, cercanas a la reserva de Bozaguas. Una interposición de queja por parte del Procurador General de la República ante la Comisión Disciplinaria de la Corte Suprema de Justicia en contra de la licenciada Irma Gladys, abogada y notaria pública, resolviendo suspenderla por el periodo de 5 años. Es decir, han habido acciones concretas destinadas para ir de alguna manera controlando y paliando esta situación. Entre otras acciones y políticas institucionales en desarrollo encaminadas a la defensa y protección de los territorios indígenas y sus recursos naturales, están el frenar o suspender todo tipo de transmisión de propiedad comunal o que dañen el medio ambiente, declarar la nulidad de títulos supletorios y de reforma agraria, expedidos posterior a la puesta en vigencia de la Ley 445, proceder en procesos expeditos contra notarios y cualquier autoridad que se presten a acciones en contra del régimen de propiedad comunal, realización de patrullajes conjuntos con el gobierno territorial indígena en las instancias de seguridad pública nacional, Ejército de Nicaragua, Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales, Instituto Nacional de Forestación, Ministerio Público, Procuraduría General de la República en los sitios críticos. Asegurar la judicialización contra los traficantes de tierra y crimen organizado y revisar los planes de manejo y explotación de los recursos forestales y minería. Es decir, hay una serie de acciones encaminadas precisamente para ir atendiendo esta problemática. En materia de derechos políticos, que hizo mención el representante del CENIT, pues obviamente nuestra Constitución Política establece como principio el artículo 5, que es el pluralismo político, asegurar la libre organización y participación de todos los partidos políticos en los procesos electorales, establecido en la Constitución y las leyes, y su participación en los asuntos económicos, políticos y sociales del país. El artículo 50 de la Carta Magna instituye que los ciudadanos tienen derecho de participar en igualdad de condiciones en los asuntos públicos y en la gestión estatal, en la formulación, ejecución, evaluación, control y seguimiento de las políticas públicas y sociales. También se instituye el derecho ciudadano a elegir y ser elegido en elecciones periódicas y optar cargos públicos con la salvedad de las limitaciones contempladas en la Constitución. Se establece el derecho de todos los nicaragüenses a organizar o afiliarse a partidos políticos con el fin de participar, ejercer y optar al poder. En este contexto, el Poder Electoral es el encargado, por disposición constitucional, de organizar las elecciones de las autoridades de las regiones autónomas de la costa Caribe. En las recientes elecciones regionales, celebradas el 2 de marzo del 2014, se eligieron a las autoridades de los consejos autónomos de la costa Caribe. Se veló por el ejercicio del derecho a elegir y ser electo, el ejercicio del voto de forma libre para participar en la vida política del país y resguardar estos derechos humanos reconocidos en el avance internacional. Vemos cómo la tutela del Consejo Supremo Electoral ha sido más que evidente en el avance de la protección de los pueblos indígenas, Miskito, Creol, Sumo, Garífano, Rama y Mestizo, de manera tal que todas las diferentes etnias pueden organizarse de forma libre con fines políticos o sociales y gozar de personalidad jurídica como partidos políticos. Vemos cómo, de conformidad con lo normado en la ley electoral, pueden participar en los procesos electorales, presentar candidaturas, destacando la equidad de género en todas las 15 circunscripciones o al menos un 80% en las elecciones de circunscripción municipales y regionales. Esta misma candidatura las pueden presentar en una circunscripción de manera individual y otras de manera de alianzas de partidos políticos. Vemos entonces que este fue el caso del otorgamiento de la personalidad jurídica a las organizaciones regionales, partido político, movimiento Yapti, Tasba, Masra, Canani, Atla, Tacanca, Rayanani,
Miatamarán en la región autónoma de la Costa Caribe, RACCN y el Partido Autónomo Liberal PAL en la región autónoma de la Costa Caribe. Lo anterior demuestra que no existe ninguna violación al derecho de organización de acuerdo a sus usos y costumbres. Por el contrario, la población está haciendo uso de su derecho de participación en la vida política del país. El 2 de marzo del presente año se celebró la elección de miembros de los consejos regionales de las regiones autónomas de la Costa Caribe Norte y Sur en Nicaragua, en un marco general de armonía y ejercicio de los derechos que establece la Constitución Política de la República y la Ley Electoral. Se eligieron 90 miembros de consejos regionales de las regiones autónomas de la Costa Atlántica, en 30 circunscripciones territoriales que responden a la organización natural de los pueblos indígenas y afrodescendientes que representan a los pueblos originarios y a todas las comunidades indígenas y afrodescendientes existentes en las regiones, así como mujeres y hombres bajo el principio de equidad y proporcionalidad que establece la ley electoral. En cuanto a la fiscalización, se contó con un amplio proceso. El proceso electoral tuvo una acreditación de 8.337 fiscales y representantes legales a nivel nacional, regional y municipal. En cuanto a los candidatos, las organizaciones políticas inscribieron en las 30 circunscripciones de las regiones autónomas de la Costa Caribe, Norte y Sur, un total de 768 candidatas y candidatos, observando los principios de publicidad y oposición. En cuanto a la campaña electoral, en total se reportaron 315 actividades de proselitismo político en general, con una participación de 53.956 ciudadanos. Se destacaron las concentraciones, las visitas casa por casa, mitines y reuniones. Durante todo el periodo de campaña electoral no ocurrió ningún acto de relevancia que perturbara la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional desde el año 2007 siguiendo fiel a sus compromisos de restituir los derechos humanos de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de la Costa Caribe, reitera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su compromiso y voluntad de continuar trabajando por el fortalecimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas, de continuar realizando arduas labores en la superación de las dificultades y retos en este camino emprendido, convencidos de que los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes no se agotan en un simple discurso, sino que deben seguirse afianzando a través de diversas estrategias y políticas públicas que conduzcan a acciones reales y concretas. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional reitera una vez más su compromiso con los derechos de los y las nicaragüenses en general y el de continuar trabajando para alcanzar un pleno y real disfrute de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y un verdadero desarrollo humano a través de la implementación de políticas encaminadas a erradicar la pobreza, fortalecer la inclusión social y lograr un desarrollo sostenible de todos los nicaragüenses. Muchas gracias, señora Presidenta. Thank you very much, Ambassador, and to the petitioners as well. I wanted to first offer the floor to the new Rapporteur for the Rights of Indigenous Persons and also the Rapporteur for the Rights of Afro-Descendants, Vice President Antoine. Thank you. First, let me thank both of you for your presentations and for the information. We're particularly grateful for the statistics that was presented by the state, and the Rapporteurship on Indigenous Peoples will no doubt be analyzing it. We hope we get it in writing so we can analyze it in more detail. Just some comments that I had. It seems that there's a roadmap from what the state has said in order to bring domestic legislation in line with international obligations, but I would be interested in knowing why it seems that well, I agree that we need some patience. It's a slow process, I would imagine, in some respects, but it seems to be there's some specific obstacles. One of which is that I was curious as to why the state would not engage with the commission, for instance, its own commission, if I understood correctly, which it has appointed to look at these issues. So this was concerning to me, although I acknowledge that this is not something
that happens overnight. So I don't know if it is, if there are specific obstacles. We'd like to know what these are, but that seemed to me to be important. And as much as I note that we've had progress in relation to a specific program, an all-over program, to bring the state in line with its obligations, it also seems to me that there's been some important issues that are arising that threaten to undermine the progress, a lot of the progress that the state would have been making, particularly in relation to issues that have to do with land and property, which are particularly important at this point in time. And in talking about the issue from the perspective of my other rapporteurship, which is on the rights of persons of African descent, and of course this community, the Caribbean, it's clearly more important there. It's an issue that is of specific significance. One of the things that we have observed from our own report is that all over the region, Afro-descendants make up the poorest group in the region, so that when you have issues that have to do with land and land being under threat, which is your means of survival, your basic means of survival, that has to be very impactful, because land and land rights are related to livelihood, so that it is something that, apart from the special synergies that in Nicaragua, as in some other places, you have between the Afro-descendant community and indigenous peoples. I mean, there's some special synergies there, but that notion of land rights being under threat, I think it's cause for great concern. And seems to threaten some of the rights that have been negotiated in the past. So, of course, also there are some special considerations too when we talk about this community, which have to do with the issue of race discrimination. So it's not an accident that you mentioned, I believe you mentioned the UN race discrimination bodies, which have spoken on this issue. Because again, especially because of disproportionate impact and historical disadvantages, that issue becomes important as to how one community is treated in the particular country, and also respect for identity, the very basic identity, and even more seriously, when these land issues which have to do with extractive industries and mining, when these arise, then there's even a threat to the right to life, which wasn't mentioned so much here, but we're seeing this all over the region. So these are really very important concerns, I think, which the state needs to take very seriously into account, despite whatever goals you may have generally towards protecting indigenous rights. In relation to the rights to consultation, that is another very troubling one. It's a core issue for the Commission at this point in time, and unfortunately what we are seeing is a significant erosion in this right, not so much in the right itself and the principles of the right, but the enforcement of it is flagrantly being violated. And although it's a right recognized under every international instrument, and we are seeing how the lack of consultation is resulting indigenous peoples and peoples of African descent not having a say in the very direction of their lives, and a very serious negative impact that this can have to the very survival of persons as a community and individually. So again, this is something I think that we must take very seriously and very concerned about. And finally, on the issue of the right to self-determination, which is also, of course, a recognized right in this area, and political rights of minority groups, I would just like to say that one of the other things that the Commission has found, both in relation to indigenous peoples and Afro-descendants, is that it's important often to have proactive policies in order to secure these rights to persons who have been historically disadvantaged in terms of them having a voice in the political process, and makes it more difficult for them to engage. So I think that is something for Nicaragua to consider. Thank you. Thank you, Commissioner Antoine. I wanted to, as I did in the last session, to reiterate the Commission's interest in also following up the situation of indigenous peoples in Nicaragua through an on-site visit.
and we look forward to a response from the state about the possibility of learning more by actually visiting the country about the specifics of the situation. To add to the observations or comments of Commissioner Antoine, I wanted to find out more and to thank the state for the wealth of information you provided, particularly about the Interoceanic Grand Canal project and the consultation initiatives undertaken there, and to tell the petitioners and acknowledge receipt of the information which you sent to us in February. We are in receipt of it and have processed and we have taken note of it as commissioners. But I was interested in learning from the state if you had any information on what consultations the state had undertaken with the relevant communities. Petitioners, can I give you a few moments to respond? Sí, muchas gracias, comisionada. Antes de ceder la palabra a mis colegas, quería simplemente manifestar y ver la ironía de la manifestación de la gente del Estado en relación a la voluntad incuestionable que tiene el gobierno. Si de verdad existiera esta voluntad incuestionable, se entregaría los títulos y además se sanearía el territorio. Sin embargo, vemos que actualmente existen más colonos en los territorios que en la época pasada, ¿no? Que hace más de 6 años. En segundo lugar, no está cumplida la sentencia del caso Yátama. Esa es una cuestión muy importante porque el gobierno del Estado de Nicaragua presentó el marco electoral que regiría el caso. Cabe resaltar además que el año pasado tuvimos una audiencia de supervisión ante la Corte Interamericana y el Estado además inasistió a esta audiencia. Entonces, ahí lo que quiero mostrar es un poco que no existe la voluntad incuestionable que habla el agente del Estado. Y simplemente para terminar y pasar la palabra, quisiera decir que el camino, como me decían cuando era pequeño, el camino al infierno está lleno de buenas intenciones. ¿Tú quieres, Rati? Quiero referirme a la omisión del Estado de Nicaragua en la 5ª etapa del saneamiento. Paralelamente que el Estado de Nicaragua está otorgando los títulos de propiedad, como aquí lo dice el representante del Estado, pero no protege los territorios de las invasiones de terceros, personas naturales y empresas, y el establecimiento de megaproyectos, especialmente las actividades de la industria extractiva, como la minería, la hidroeléctrica, que acaban la semana pasada de firmar con la empresa brasileña para construir la hidroeléctrica de Tumarín en el lado del territorio de Bluefields. Especialmente las industrias mineras, las concesiones y los permisos están contaminando todos los ríos y los arroyos donde los indígenas y afrodescendientes tomamos aguas de esos afluentes. Es decir, los territorios quedan sin ningún apoyo institucional para garantizar el verdadero derecho del uso, goce y disfrute sobre esta propiedad, aunque el artículo 59 de la Ley 445 dice que el Estado de Nicaragua deberá acompañar este proceso, y en el caso específico de Aguastigny, el 91% de su territorio está invadido y contaminado, todos los ríos, por permisos otorgados en minerías y minerías artesanal. Para concluir, quiero también referirme específicamente a la responsabilidad y obligación del Estado en el acompañamiento. Existen 8 territorios indígenas y afrodescendientes en autosaneamiento, y sin embargo el Estado de Nicaragua no ha acompañado a ninguno. Y
esto ha creado una incertidumbre y impunidad a los perpetradores. Gracias. Yo quería... I can give you a quick minute. Sure. Quería referirme en cuanto a la no consulta, preocupando, ¿verdad?, los territorios en cuanto a su sobrevivencia, sobre todo, ya que se vea de que hay leyes que se está haciendo, ¿verdad?, sin consulta. Es más, hay actividades en territorio indígena, en ese caso el territorio Rama Criol, y que hay una incertidumbre de los comuneros, ya que no ha habido esa consulta. Entonces, no estamos cerrados o tratando de obstaculizar ningún proceso, pero sabemos de que tenemos ese derecho del saber, ¿verdad? Y en ese caso solicitamos, ¿verdad?, como pueblos indígenas y territorio afrodescendiente, que esa consulta debería de verse llevado de acuerdo a la ley, y que de consentimiento libre, ¿verdad?, previo informado. Gracias. Forgive me, petitioners, we're running short on time and commissioners have to move between sessions, so I apologize that we don't have much more time, but I also wanted the state to have an opportunity to respond before we ended. We know that there's always an opportunity to share information with us electronically or otherwise, if you haven't managed to tell us everything you hope to in this session, which is always impossible. Ambassador? Gracias, señora presidenta. Sí, hay muchas preguntas. Obviamente, con las limitaciones del tiempo, pues vamos a tratar de intercambiar alguna información, sobre todo la naturaleza y la riqueza que tiene nuestro proceso de autonomía, que obviamente es una fuente de inspiración para muchos países del hemisferio. Y como decía la comisionada Rosemary Antoine, efectivamente hay un progreso en el programa que se ha desarrollado con respecto al tratamiento del problema de tierras. Incluso hay un reconocimiento de la propia Corte Interamericana en el sentido de que la resolución sobre el caso de Nicaragua, en el caso de Aguastingui, representa un avance y presenta y es un antecedente desde el punto de vista del derecho internacional y el derecho internacional interamericano de los derechos humanos sobre la forma en la que se solucionan los problemas relacionados con el uso de tierras por parte de los pueblos indígenas. De esta manera, pues, Nicaragua ha hecho un aporte al desarrollo progresivo del derecho internacional interamericano al sentarse jurisprudencia en esta materia. Obviamente estamos trabajando en la problemática, es compleja, no es sencillo la resolución de esta problemática. Estamos tomando medidas y acciones concretas para detener la presencia de colonos que están invadiendo la zona, la reserva biosfera, ¿verdad?, tal como lo ha manifestado la peticionaria, y estamos tomando acciones concretas con nuestros aparatos institucionales, ¿verdad?, para evitar y de alguna manera empezar a controlar y ordenar esa situación. Esa situación la encontramos cuando se asumió el gobierno en el 2007. No escuchábamos entonces quejas de esa naturaleza, pero nosotros somos un gobierno responsable para asumir este tipo de situaciones. Y tal como lo manifestaba también la comisionada Antoine, quería recordarle de que fue hasta el año 1990 que Nicaragua figuraba a nivel mediático como el epicentro de América Latina de discusión y reflexión sobre el proceso de autonomía que se estaba poniendo en práctica en nuestro país. Y no obstante, con el cambio de gobierno en los años 90, el perfil mediático de presión sobre Nicaragua por el tema de los pueblos indígenas se fumó, desapareció. Durante 16 años, 17 años desapareció. No se volvió a hablar más del tema, siendo olvidado obviamente por estos monopolios mediáticos. Pues no hubo organizaciones de derechos humanos como las vemos ahora, pues, que estuvieran interesados. Sin embargo, pues creemos nosotros, como responsabilidad del gobierno, estamos interesados en tratar, invitamos a nuestros hermanos indígenas a participar del futuro y el desarrollo de nuestro país, del cual ellos también van a ser beneficiados,
estén seguros que van a ser consultados, a como la ley lo establece, pero obviamente los estudios de prefactibilidad ambiental todavía no terminan, están en los procesos de estudio de todos los elementos que se requieren precisamente para empezar a trabajar sobre el tema relacionado con la construcción del canal interoceánico, ¿verdad? Entonces es importante que tengan en cuenta eso, que el gobierno de Nicaragua está atento y es un país defensor sobre todo de la defensa del ecosistema, de la defensa del medio ambiente, de la protección de los recursos naturales, y por lo tanto pues obviamente se van a tomar las providencias necesarias para trabajar en esa dirección. No me queda más que reafirmar que para el gobierno de Nicaragua la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, comunidades étnicas de la costa atlántica reviste especial importancia al punto de que Nicaragua, en el seno de la Organización de los Estados Americanos, es uno de los países que lleva la vanguardia en la defensa de lo que es la promoción de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta organización lleva casi 12 años que no toma una decisión sobre ese tema, porque obviamente no hay voluntad política en los estados de resolver esa situación. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua tiene voluntad política de resolver esto, ¿verdad? Entonces, eso también queríamos manifestarle y agradecer a la presidencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y los peticionarios pues el haber traído un tema de importancia vital para nuestro país. Muchas gracias, señora presidenta. Thank you to both the petitioners who have brought us updated information as well as the state. We look forward to hearing more from you outside of sessions, and the Commission undertakes to follow up accordingly.